¿Duda más por esta parte? Ya. Bien, entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Ahora voy a hablarles acerca del motivo de consulta. Acá hay algunas consideraciones importantes también que he colocado en guiones. Voy a ir leyéndolas. Primero, colocar solamente conductas actuales. ¿A qué me refiero con actuales? De los últimos 6 meses. En el motivo de consulta no se coloca conductas que sucedieron hace años o historias que te cuenta el adolescente, ¿no? Tal vez sus vivencias o las causas del por qué cree que es así hoy en día, en el presente, la causa de sus problemas. No, o sea, refiriéndonos al pasado, ¿no? Se coloca todo lo que tiene que ver con el presente, las conductas del presente, el contexto en el presente y así. Ahora, no se coloca información de la historia. ¿A qué me refiero con esto? Que el motivo de consulta tiene que ver con un análisis detallado de la conducta problema que presenta el evaluado. Un análisis contextual. ¿Qué sucede antes? ¿Qué sucede después? ¿Qué variables predisponen a que se comporte así? ¿Cuál es la explicación de su conducta? Pero todas las demás cosas van en los demás apartados que hay en la historia clínica, que hay muchos, ¿no? En motivo de consulta solo va específicamente eso. Lo demás para los demás apartados. Se redacta de forma impersonal. Y aquí quiero hacer bastante énfasis. Hay veces en las que, por ejemplo, he podido leer historias clínicas en donde se comienza redactando de forma impersonal, pero hay un punto en la redacción donde se rompe eso y pasa de ser impersonal a personal. Por ejemplo, yo puedo iniciar diciendo, la madre refirió que, bla, 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 lo que significa que tiene dificultades en sus habilidades sociales. Este último cosa que he dicho, lo que significa que, y es una interpretación propia, nosotros no podemos asumir cosas y redactarlas dentro del informe, dentro de la historia clínica. Toda información que tengamos debe tener una fuente comprobable. ¿Cuáles son nuestras fuentes de información? Son dos en este caso, el evaluado mismo o los padres. Hay veces que puede ser el tutor del colegio, el abuelo, etcétera, etcétera. Pero en este caso, nosotros cada vez que escribamos debemos de hacer alusión a las fuentes de información que nos proporcionan la información justamente, ¿sí? Tratemos de hacer eso y no solamente al inicio colocar la madre refirió y luego, eh, no sé, que se preste interpretaciones lo que hemos dicho, ¿no? Tratemos de releer lo que hemos escrito para ver si va acorde a eso. Y bueno, eso principalmente por esa parte es bastante importante porque suele pasar en varios apartados de la historia clínica. Igual, es normal. ¿Por qué? Porque es de las primeras veces que redactamos anamnesis y está bien, ¿no? Pero tengan eso en cuenta, ¿no? Redacten en forma impersonal. Luego, con objetividad. Esto va de la mano con ser impersonal, ¿no? O sea, no hay que colocar interpretaciones o conclusiones nuestras, por más obvias que parezcan, por más obvias que parezcan. Solamente coloquemos lo que las fuentes de información nos refieren del examinado o lo que el examinado nos refiere de sí mismo. Pero no coloquemos interpretaciones o conclusiones que van más allá de lo que nos pueden decir. Porque como les comento, el anamnesis es un informe objetivo, científico se supone, ¿verdad? Entonces, a no ser que tenga, o sea, no estamos haciendo diagnóstico tampoco, ¿no? Como para fundamentar con fuentes, ¿no? Y a partir de eso ya yo te estoy dando esta conclusión, ¿no? Sino solamente es meramente descriptivo y recopilar la información y categorizarlo en apartados y ahí queda. Entonces, tratemos de también evitar eso con objetividad eh, la mayor parte del tiempo. Luego, no hay número determinado de párrafos. No lo hay. Pueden colocar cuantos párrafos consideren pertinentes siempre y cuando la información que coloquen ahí sea de acuerdo a lo que va al motivo de consulta, ¿no? No creo que en el motivo de consulta hayan 4 párrafos, porque creo que comúnmente serían necesarios solamente 2 o 1 tal vez para describir el motivo de consulta. Porque en el motivo de consulta, y aquí va el siguiente punto, el último, se da una descripción detallada de la conducta problema. Y ahorita vamos a ver eso con más detalle.
Pero como les comento, en el motivo de consulta, lo único que va es conductas, problemas actuales de no más de 6 meses y una descripción detallada de los mismos. También cuidado con redundancias y errores ortográficos. Suele pasar, pero traten de, una vez terminada de redactar por primera vez, darle una segunda lectura, una releída, para asegurarse de que la información que han colocado no se repita o no suene mal o así, ¿no? Que vaya bien, que se vea bien y que se entienda, sobre todo, que quede claro. Vamos con el siguiente. A ver, aquí tengo una pequeña tabla que es acerca de las partes de un informe psicológico. No, un informe psicológico no es lo que estamos haciendo ahorita en el curso, ahorita estamos haciendo una anamnesis, pero lo que quisiera llevarme a esta tablita, ojo, que repito, que es informe psicológico, no es de anamnesis, es a la fila que dice motivo de consulta. Perdón, la columna que dice motivo de consulta. Ven que el informe psicológico está dividido en columnas. Las columnas son los apartados del informe psicológico, ¿no? Entonces, uno de los primeros es el motivo de consulta. Entonces, en el motivo de consulta, en un informe psicológico, ¿qué iría? El motivo de la consulta propiamente, o sea, ¿para qué viene el evaluado? Detalle de la conducta problema y expectativas del servicio. Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Como es meramente descriptivo, solamente vamos a hacer detalle de la conducta problema. O sea, un detalle exhaustivo de la conducta problema. Pero, en líneas generales, el motivo de consulta abarca también para qué viene y cuáles son sus expectativas del servicio, ¿no? Por ejemplo, un motivo de consulta tal cual, o sea, como parte de motivo de consulta podría ser la MIS solicitó evaluación psicológica, ¿no? Detalle la conducta problema, ¿por qué? Ahí le pones la explicación de su conducta y finalmente, ¿qué buscas lograr viniendo aquí, no? Pero, como les comento, ahorita estamos haciendo solamente una anamnesis y para esto nos vamos a basar únicamente en la descripción de las conductas problema. Ahora, ¿cómo hacemos una descripción o con qué lógica vamos a seguir para hacerlas? Aquí viene la siguiente diapositiva, que va a ser para que nosotros tengamos una guía para saber qué preguntas hacer y con qué fin. ¿Qué queremos lograr? Queremos lograr hacer un análisis detallado de la conducta problema. Pero ¿cómo lo hacemos? Aquí lo vamos a ver. Siguiente, porfa. Ya, aquí les presento un esquema de análisis funcional, más o menos para que puedan analizar una conducta, ¿ok? Es un análisis funcional de la conducta propiamente, la cual es más allá de ser una técnica que se utiliza en sesiones para entender la conducta del paciente, es una forma científica de explicar el comportamiento humano. Y se explica bajo esos términos, bajo esas letras curiosas, extrañas que ven ahí, pero más allá de entender la explicación, que ahorita se los voy a decir, quisiera también que presten atención en qué preguntas ustedes pueden hacer para que más o menos en el momento en el que me estén entrevistando, las puedan hacer, ¿no? Justamente. Entonces, comenzamos con estímulo discriminativo. ¿Qué es estímulo discriminativo? El estímulo que justo sucede antes de que la conducta se emita. ¿Qué conducta? La conducta problema. Por ejemplo, imaginemos que estamos entrevistando a un adolescente que tiene dificultades en habilidades sociales. Entonces, cada vez que, no sé, cada vez que habla con sus amigos, empieza a tartamudear. Pero ¿qué pasa cada vez que habla con sus amigos? ¿Qué le dicen exactamente? Eso sería un estímulo discriminativo, lo que causa la conducta de la persona. Por ejemplo, tartamudez. Por ejemplo, mirar hacia abajo. Por ejemplo, retirarse del lugar. Pueden hacer varias conductas emitidas ante un solo estímulo. Ahora, una forma de preguntar esto, ahora ya que hemos entendido qué es, ¿cómo lo pregunto? ¿Qué sucedió antes de que hicieras lo que hiciste? O sea, no, depende de lo que te esté comentando el evaluado, ¿no? ¿Qué sucedió antes de que te sintieras así? ¿O qué sucedió antes de que te retiraras del lugar porque te sentiste mal? ¿O qué sucedió antes de que te retiraste del lugar porque te sentiste mal y pensaste que los demás se estaban burlando de ti? Tal cual. Ahora,
Una pregunta clave para saber si lo que nosotros creemos que es estímulo discriminativo verdaderamente lo es, si no hubiera sucedido, ¿hubieras hecho la conducta? O sea, si, por ejemplo, si tus compañeros no se hubieran burlado de ti, aún así, ¿lo hubieras hecho? Si te dice que sí lo hubiera hecho, es porque otro es el estímulo que causa esa conducta. No sé si me dejo entender. Porque nosotros vamos a actuar conforme al estímulo, ¿no? Entonces, si es que ese estímulo no se da, se supone que la conducta tampoco se tiene que dar. Por lo tanto, una pregunta para conocer cuál es el estímulo discriminativo es, si no hubiera sucedido, ¿lo hubieras hecho aún? Si es que no lo hubiera hecho, entonces sí es un estímulo discriminativo, porque está discriminando, pues. Justamente es por eso. Porque si es que no pasa, no lo hace. Y si es que sí pasa, sí lo hace. Capaz estoy redundando un poco, pero más o menos esa es la idea. ¿Qué pasa antes? Ahora, imagínense que ya, se burlan de mí. Burlas, es el estímulo discriminativo. Entonces, eh, yo decido irme del lugar. Pero cuando se burlan de mí, yo no solo me voy, sino también puedo hacer otras cosas. Por ejemplo, como les comenté, puedo bajar la mirada, puedo tartamudear y puedo hacer muchas otras cosas. Esas cosas que yo hago son conductas operantes, porque las hago con un propósito, las hago para algo, con un fin. Son conductas que hemos aprendido y que se rigen bajo principios de aprendizaje. En este caso, luego de hacer algo, me voy a sentir de una determinada manera. Probablemente me sienta bien, entonces lo voy a continuar haciendo y ese ciclo se va a repetir una y otra vez. Pero eso no es lo único que yo hago. O sea, yo no solamente hago cosas observables. Yo no solamente bajo la mirada, yo no solamente tartamudeo, yo no solamente otras cosas observables, ¿no? Sino que también yo puedo tener reacciones fisiológicas en ese momento. Por ejemplo, yo puedo empezar a sudar, puedo empezar a que me tiemblen las manos, puedo empezar a mover mucho el pie. Esas cosas vendrían a ser respuestas fisiológicas y ya no serían operantes, sino serían respondientes, porque no se aprenden y vienen del condicionamiento clásico, pero eso es una cuestión aparte, ¿ok? Lo que quiero que entiendan es que cuando sucede algo, yo hago cosas que son observables, pero también hay cosas que pasan en mi cuerpo que son fisiológicas, como sudoración, tartamudeo, nerviosismo, bueno, lo que les he dicho, pues, ¿no? Principalmente. Ya. Entre que sucede la situación y yo tengo una conducta en específico, va a haber algo. Van a haber enlaces. Esos enlaces pueden ser pensamientos o pueden ser emociones. Ustedes pueden preguntar, ¿cómo te sentiste cuando se burlaron de ti? Probablemente la persona, el adolescente, diga, yo me sentí triste, yo me sentí frustrado. Ya. Del 1 al 10, ¿qué tan frustrado te sentiste? ¿Con qué intensidad? Bueno, me sentí un 7. Listo, lo tenemos anotado. ¿Por qué? Porque esto va en el motivo de consulta. Va un análisis detallado de la conducta problema. ¿Qué la desencadena? ¿Cómo te sientes después? Con qué intensidad te estás sintiendo lo que sientes? Pero no solo hablamos de emociones, sino también hablamos de pensamientos. ¿Qué pensamientos pasaron por tu mente en el momento en el que sucedió esa situación? No sé qué exactamente sucedió, no es muy contextualizable, pero exactamente qué pensaste, ¿no? ¿Qué pensamientos pasaron por tu mente? Entonces nosotros también, cuando les hagamos esa pregunta a los adolescentes, podemos tomar nota de los pensamientos que nos dicen. Yo pensé A, B, C, D, E, queda. Lo guardamos y uso un insumo más para nuestro motivo de consulta. Ya, entonces ya tenemos qué situación fue la que lo causó, ya sabemos preguntar cómo se siente, también cuantificarlo, qué pensamientos sucedieron por la mente de la persona en ese momento. Luego, bueno, para la pregunta no expliqué las preguntas, ¿no? Perdón, para la conducta, no expliqué las preguntas. Podría ser, ¿qué hiciste? ¿No? ¿Qué hiciste cuando sucedió? ¿Qué hiciste cuando se burlaron de ti?
bueno, yo hice una cosa, yo bajé la mirada. Y quiero que recuerdes un poco más ese momento. ¿Hiciste algo más aparte de eso? Tal vez, y puedes sugerirle si es que tienes hipótesis, ¿no? Pero si no, una pregunta abierta y ya está. ¿Hiciste algo más? Y la persona probablemente te vaya a decir lo que hizo a grandes rasgos, ¿no? Pero además de eso, la idea es que podamos preguntarle también por el componente fisiológico. Y a nivel fisiológico, poniéndole ejemplos, ¿no? ¿Sudaste? ¿Pasó algo, ¿no? En tu cuerpo? ¿Del ritmo cardíaco se te aceleró? ¿Todo bien? Listo. Luego, por la parte de, una vez se tenga la conducta problema o se emita, ya sea a nivel respondiente o operante, va a haber una consecuencia. La consecuencia puede ser o bien a nivel interoceptivo, ya sea por sensaciones, por ejemplo, sensación de bienestar. Luego de bajar la mirada, me sentí bien. Ah, te sentiste bien, entonces estás reforzando tu conducta. Pero bueno, eso ya para análisis propio, ¿no? La cuestión está en que el estímulo consecuente puede ser a nivel interoceptivo o también puede ser exactamente qué sucedió después en el ambiente, ¿no? Observablemente. O sea, después de que yo bajé la mirada, vino alguien y no sé, me habló mal o me insultó. Algo así, no sé. Exactamente algo del ambiente también puede ser, ¿no? Entonces podemos preguntar qué sucedió después o cómo te sentiste después. Muchas veces las conductas, problemas están asociadas a cuestiones emocionales, ¿no? A sensaciones de bienestar. Entonces podemos también preguntar, una buena pregunta podría ser cómo te sentiste después. Ya. Si tenemos esta cadena, que es una contingencia, ya estamos explicando científicamente la conducta de las personas. Y eso puede ir dentro del motivo de consulta. Ahora, otras preguntas adicionales que podemos hacer. ¿Para qué? Para seguir describiendo detalladamente la conducta problema de la persona. ¿Por qué? Porque el motivo de consulta también responde a la pregunta ¿cómo? O sea, ¿cómo se presenta? Ya, con cómo se presenta hablamos de un análisis detallado. O sea, esta cadena que les he mencionado, ¿no? Estímulo, enlaces, conducta y consecuente. Pero también, por ejemplo, puede ser el lugar, las personas, ¿no? Entonces, otras preguntas que podemos hacer para entender un poco más el problema del evaluado o del adolescente podrían ser, ¿dónde sucedió esto? ¿Sucedió en el colegio, en el salón? ¿Dónde exactamente? Que es algo obvio, probablemente si lo preguntemos, pero no está de más. Luego, ¿con quién? ¿Con quiénes estabas? ¿Qué pasó? ¿No? O sea, ¿quién lo hizo? ¿Con quiénes estabas? Tal vez el que esté en personas predispongan a que reaccionen de una manera, que si no estuvieran, pues no reaccionaría de esa misma manera, ¿no? Entonces, ¿con quiénes estabas en ese momento? Ahora, ¿desde hace cuánto te sientes así? ¿Desde hace cuánto lo haces? Por ejemplo, si tal vez tiene, no sé, desmotivación, tiene anedonia, no quiere hacer nada, ¿no? ¿Desde hace cuánto te sientes así? ¿No? O desde hace cuánto ya no vas a, no sé, no tienes ganas de ir al colegio, desde hace cuánto sientes que, o bueno, piensas, ¿no? Que desde hace cuánto conducta ya sea pensamiento, emoción o lo observable. ¿Y con qué frecuencia sucede? A la semana, al mes, al día, nosotros ponemos el parámetro. Finalmente, ya para terminar esta parte, eh, ahí he colocado algo entre comillas. Si me habla del pasado, por ejemplo, historia de bullying, violencia intrafamiliar, que ha tenido traumas, que ha tenido vivencias significativas en general, la persona, funciona eso, todo lo que he dicho, como un factor de vulnerabilidad y se coloca en otros apartados del HC, pero no en el motivo de consulta. ¿Por qué? Si se dan cuenta, aquí nos está hablando del pasado, no nos está hablando del presente. Y en el motivo de consulta va la explicación de la conducta del consultante, del evaluado, en el presente. No cosas que le sucedieron en el pasado, aunque son bastante importantes. Es bastante importante conocer por qué un adolescente tiene conductas disruptivas en el aula, o qué es lo que, digamos, predispuso a que suceda eso. Tal vez tuvo papás violentos. Eso es muy importante, pero no va en el motivo de consulta, ¿no? O tal vez si ha sufrido bullying la persona, ¿no? O otras cuestiones del pasado, no va en el motivo de consulta. En el motivo de consulta va, ya les dije como 20 veces, creo, análisis detallado de la conducta problema. Y ya. Hasta aquí, chicos. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Creo que les puede ser útil para que ustedes puedan redactar, bueno, saber qué preguntar más que todo, ¿no? Tener esa perspectiva de explicación de la conducta al momento de hacer las preguntas.
¿qué les va a servir como insumo para el motivo de consulta, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Si no la tienen, pueden reaccionar para saber que están vivos. ¿Sí? ¿Todo? Ya. Está bien. Entonces, continuamos. Igual, al final va a haber un espacio de preguntas. Si no, si se acuerdan después, me la pueden hacer luego. Ya, esta es por la parte de motivo de consulta. Ahora, recomendaciones para los demás apartados. De nuevo, redactar en pasado, de forma impersonal, o con objetividad, cuidando redundancias y errores ortográficos, y teniendo en cuenta la coherencia y la cohesión, ¿no? Aquí, bueno, lo único que sería como que requisito, ¿no? Para cada apartado, digamos, para que esté bien redactado, vendría a ser que contenga lo que pide ese apartado, ¿no? Que no hay información que escape de lo que abarca ese apartado, sino que tenga información suficiente, que no sea mucha tampoco, ¿no? Mucha información no significa calidad, sino más bien preferiría que sea información puntual, no puntual tampoco, ¿no? No es que sea breve, ¿no? Sino acorde a lo que se solicita, ¿no? Que esté redactada en pasado, todos los verbos, porque es algo que sucedió en el pasado, ¿no? De forma impersonal, recuerden, no solamente al inicio, sino también darle continuidad a la impersonalidad en la redacción que vayan a hacer. Y bueno, si les genera duda, o sea, si fui impersonal o no, pueden releerlo de nuevo, ¿no? Y que cada cosa que digan, si es que no les consta, o sea, con que no les consta me refiero a que si no tienen pruebas como para demostrarlo, ¿no? Y son solamente las fuentes de información las que han hecho que ustedes conozcan eso, entonces las coloquen directamente, ¿no? No asuman como si ustedes lo estuvieran aseverando. Que esté redactado con objetividad, tener cuidado con redundancias y errores ortográficos, y ya, coherencia y cohesión. Bien. Podemos seguir con el siguiente apartado, con la siguiente diapositiva. Ahí. Ya, chicos, después de que Fernanda casi nos dio una clase de TCC a todos, entonces vamos a continuar con el siguiente apartado de las recomendaciones. Después de que ustedes han podido hacer prácticamente un AFC, justamente vamos a ver qué hacemos. Ok, ya hemos podido identificar aquel problema que tiene nuestro adolescente. Ahora, ¿qué hago? Ok, las recomendaciones, recuerden que ustedes en este apartado de recomendaciones lo que buscamos es que puedan darle más que nada ciertas actividades que pueda realizar en su casa. Sí, pero si mi adolescente está pasando por una etapa o un problema que es demasiado grave, ¿qué hago? Por decir, está pasando por una depresión, me ha contado que está pasando por abuso, no sé, por parte de sus amigos o de su familia. Primero recuerda algo, aquello que puedes controlar y aquello que no. Dependiendo de la gravedad de lo que te haya podido comentar, te sugiero lo siguiente. Si son aquellas recomendaciones que puedes manejar, por ejemplo, si estamos hablando de procrastinación, problemas académicos, para eso está más que nada dirigido. Pero si tu adolescente ha presentado algún tipo de dificultad que sea más grave, lo que vamos a hacer es que vas a escribir primero de que se recomienda que pueda asistir a terapias complementarias y justamente una atención personalizada, pero ¿qué puedes hacer tú desde tus capacidades ahorita? Recomendar actividades que pueda realizar ahorita en su casa. ¿Sí? Pero ¿cómo sé qué actividades recomendarle, por ejemplo, a alguien que está depresivo? Bueno, vas a Google e investigas más o menos y cómo se plantea una recomendación. No es simplemente ve a terapia, no estés triste, no. Una recomendación debe de cumplir con los siguientes criterios: el para qué, el qué debe hacer, el cómo hacerlo, el cuánto tiempo hacerlo y con qué frecuencia. ¿A qué nos referimos con todas estas preguntas? Es que, ¿para qué va a realizar la actividad? Supongamos que justamente estamos teniendo a alguien que tiene ahorita problemas con lo que es la expresión de las emociones.
Ya, va a realizar la actividad que tú le hayas dejado para que justamente le puedas ayudar con esa gestión emocional. ¿Qué es lo que va a hacer? Algo que, por ejemplo, ahí sale una recomendación, si es que es de gestión de emociones, puede ser un diario de emociones. ¿Qué va a ser? Un diario de emociones. Recuerda que esto está yendo como si tu adolescente lo fuera a leer. ¿Cómo lo va a hacer? Le tienes que explicar. Y a continuación, él va a poder agarrar una libreta que tenga a la mano. Recuerda que todo debe ser accesible. Ahora es cuando también debes empezar a considerar aquellos factores cuando tú le recomiendas a alguien. Tienes que ver el factor económico, el factor de tiempo, disponibilidad y también el hecho de que qué tan accesible es para esa persona. Recuerda que si estás hablando de un adolescente, no tiene muchos recursos usualmente. Entonces, ¿cómo debe hacerlo? Eso debes de considerar que sean con elementos que pueda tener en su hogar. No vas a mandarle a leer un libro, supuestamente para ti es el mejor libro, te han dicho, pero ni tú mismo lo puedes comprar porque cuesta $200, $100. Entonces a tu adolescente no le puedes decir, lee el PDF o búscate el PDF. No. Tú debes de facilitar, recuerda, te estás poniendo ya en la posición de psicólogo y le vas a facilitar justamente este recurso. ¿Por qué? Porque cuando uno hace la recomendación, tú no es que con esto va a sanar mágicamente, sino que estás complementando. Y acá es donde empezamos a ensayar para cuando vayamos a campo. Cuando tú vas a campo, y te digo, porque justamente estoy con el Scrum porque he venido de hacer unas prácticas, y es porque cuando tú dejas ya ciertas tareas, entonces tú también debes de dejarlas en una cierta... lo que llamamos, deben de tener un periodo de realización. Entonces, si ellos ya han llevado la terapia, después también tú debes de mandar tareas que en su hogar y en su vida diaria las puedan realizar. ¿Cuánto tiempo? Tienes que ser razonable, un tiempo prudente, que sepas que lo puedes realizar. No le vas a decir, siéntate 6 horas a pensar de tus emociones. No, siendo razonables, ¿cuánto tiempo lo puede hacer una persona? 15 minutos, 20, 30. ¿Y con qué frecuencia será necesario que justamente, si es un diario, lo debe hacer diariamente? ¿Durante cuánto tiempo va a durar esto? Porque eternamente no tendrá aquel diario que lo ayude a gestionar, sino que debe recordar que esto será una estrategia que va a complementar tu tratamiento. Ya, esto es para unas recomendaciones de actividades y para otras actividades que, por ejemplo, si necesita reforzar lo que es la parte de la sociabilidad, puedes recomendar también lo que son cursos, puedes recomendar que asistan, por ejemplo, cursos gratuitos que se brindan a veces en el museo conocido como el Mali y demás. Entonces, ¿qué hacer? El asistir a aquellos museos o actividades. ¿Cómo lo va a hacer? Tienes que también facilitarle el flyer, ver algo que de repente les han comentado. Recuerda que cuando tú entrevistas a un adolescente, también debes de hacer como que un mapa mental de qué está cerca a él, las redes de apoyo colindantes que tenga, para que eso también te ayude a planificar acá en el momento de hacer las recomendaciones. Porque supongamos que tú encontraste un bonito taller, un magnífico taller en el centro de Lima y tu entrevistado vive hasta Villa María del Triunfo. ¿Será razonable que tú le puedas mandar a hacer este tipo de actividades? Pues no. Entonces también ajustarlas de acuerdo a ello. Entonces, después de ver este apartado, vamos a ver un poco más de cómo realizar una recomendación. Ya, acá vemos un pequeño ejemplo. Recuerda que cuando tú redactes una recomendación, estas inician con un verbo infinitivo. Si no te lo han dicho antes, acá te lo estamos comentando. Inician con un verbo infinitivo como el siguiente. En este caso se iba a trabajar con mi consultante de este caso, lo que era agilidad mental, para que pudiera razonamiento espacial. Entonces le pusimos lo siguiente: resolver 3 laberintos de los blindados. Recuerda que tú como facilitador debes de ponerle también dónde lo va a encontrar. Por eso se le pone ver anexo 2 una vez a la semana. Ahí estás poniendo lo que es el periodo, su duración durante 30 minutos. Acá falta complementar únicamente que esto iba a ser dejado durante
durante el plazo de 15 días, no, disculpa, una vez a la semana durante el plazo de un mes, con el objetivo de ejercitar su percepción visual, razonamiento visual, espacial e inteligencia, que se lograrán al consolidar a través de la búsqueda de diferentes alternativas para llegar a la meta del laberinto. O sea, acá estoy justificando por qué le estás dejando esto. No es solamente que lo vi bonito y ChatGPT me dijo que funcionaba. No, para ejercitar la mente, no. También tienes que justificar cómo lo puede hacer y para cuál va a ser su fin. Recuerda que ya acá tú empiezas a poner justamente tus habilidades de recomendar, de sugerir, de pensar en la otra persona, porque acá le estoy dando algo que pueda hacer, lo puede imprimir o lo puede hacer desde un celular, desde una tablet, puede dibujar el camino. Entonces, tú recuerda que debe ser algo fácil y accesible. No sé si tendrían alguna duda con respecto a este apartado de las recomendaciones. ¿O todo claro? Ya. Ahí Matías me dice todo claro. Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Ya. Como ven, se van a complementar lo que es el apartado de las recomendaciones con el apartado de los anexos. Y aquí empezamos con Fernando, que otra vez nos va a comentar los anexos, que acá ya ven que iniciamos con el consentimiento informado. Bien, chicos. Me parece que son 4 anexos que se piden para el trabajo. El primero es el consentimiento informado, ahí lo ven, es el que la profesora Magali les dio como modelo. Rellenan los datos del evaluado y, perdón, de la madre en este caso, ¿no? Porque es consentimiento. El consentimiento lo firma el madre o el padre, o el responsable, el apoderado. Pero no el menor, ¿no? El adolescente. Entonces, lo van subiendo, lo escanean y lo juntan como anexo. Luego, a ver, en la siguiente. Luego tenemos la anamnesis, pero del evaluado. Se dan cuenta que primero presentamos, perdón, del apoderado. Primero presentamos el consentimiento informado, que viene a ser del apoderado, y luego como segundo anexo, la anamnesis del apoderado, que bien puede ser el padre o la madre. Pueden entrevistar a alguno de los dos o el cuidador en este caso, ¿no? Igual es una transcripción y ya, principalmente eso. Luego va a venir la anamnesis del adolescente. Lo mismo con la anamnesis de la madre, es una transcripción, pero de la interacción que ustedes han tenido con el adolescente, eso solo sería. Bueno, también recordarles que sería bueno que, ¿no? Que sigan las partes de la entrevista, ¿no? Que al inicio hay un pequeño report, que hablen de algo que no tenga necesariamente que ver con la evaluación, con la entrevista, y luego continúen, ¿no? Y hagan las preguntas que consideren pertinentes. Y bueno, eso por ese apartado. Podemos ir al siguiente. Finalmente, una foto de la entrevista, no necesariamente así, o sea, una foto del menor, no, como que siéntate y toma una foto, sino que puede ser, por ejemplo, que después terminar la entrevista pueden pedirle a la mamá o al papá que pueda tomarles una foto, simulando que están entrevistando al adolescente, o lo hace a escondidas, no sé, pero puede ir una foto ahí. E importante aquí que esté censurada, tal vez con un rectangulito, así como está ahí la cara del menor o que no se le vea la cara simplemente. Y bueno, ahí voy, ahí voy. Luego hay contenidos adicionales. Bueno, creo que Said lo va a comentar. Sí, chicos. Ya en los contenidos adicionales vamos a poder encontrar lo que es, si ustedes deciden realizar, no es obligatorio, pero como en este caso ya están entrevistando adolescentes que pueden tener un poquito más de manejo y conocimiento, ustedes pueden realizar justamente lo que es el asentimiento informado, que este ya saben que es el que va dirigido al adolescente. Igualmente, él puede colocar su nombre y una firma que encuentre justamente
pertinente. Recuerden que es más que nada para demostrar que está de acuerdo con la realización de lo que es la entrevista. Y ahí también pueden poner justamente cuando les mostré lo del laberinto. Acá es donde ustedes pueden poner los otros recursos. Ustedes recuerden que los numeran. Ustedes han numerado, por ejemplo, como vimos antes, está primero anexo 1, que es el consentimiento de la madre. Luego viene el anexo de las anamnesis, primero de la madre y luego del niño, las fotos, y luego pueden poner, y ya de acuerdo a eso pueden ir numerando su anexo también para sus recomendaciones. Acá vemos, por ejemplo, para la gestión de emociones negativas, se le recomendó un libro, pero ahí se le ha juntado el link del libro. O sea, no está mal que ustedes relacionen el libro, pero recuerda que, por ejemplo, si vas a relacionar un libro, tienes que dejar una actividad con ese libro. No le vas a decir lee, sino que, por ejemplo, al terminar un capítulo, o te recomiendo leer específicamente tal capítulo, en donde podrás hacerte estas preguntas para que puedas justamente reflexionar acerca de la importancia de esto. Y ya ahí tienes una recomendación. También tienes, por ejemplo, puedes recomendar pequeñas guías, puedes recomendar el mindfulness, dependiendo, por ejemplo, si tienen algún caso de ansiedad o estrés en algún adolescente, lo pueden recomendar, pero recuerda que debe ser algo guiado. De repente poner un video de YouTube en el cual ustedes puedan explicarle cómo puede hacer este proceso. Entonces, sí pueden poner este tipo de recursos. Como les dije, también pueden recomendar lo de la terapia, pero si vas a recomendar algo de la terapia, recuerda que debe estar acompañado también de unas indicaciones. No dejes, piensa un poquito, ahí está la parte de la empatía, de cómo lo va a poder resolver este adolescente, sabiendo de repente a veces que el costo de una terapia no es el más módico, entonces también tomando en consideración. Con Fernando hemos tomado en este caso que debe haber 3 recomendaciones para los padres, o sea, ya sea papá o mamá que hayas entrevistado o apoderado, y 3 para el adolescente. O sea, en total ustedes van a hacer 6 recomendaciones. Y bueno, después de todo esto, vamos a hacerles unas pequeñas recomendaciones a ustedes, pensando en lo que son a veces unas pequeñas dudas frecuentes. Tenemos esta parte de qué hacer si es que ya no sabes qué preguntar. ¿Qué haces si ya no sabes preguntar? Justamente acá con Fernando estábamos diciendo de que él les va a poder explicar un poco más de esta pregunta. ¿Qué hacer cuando ya no sabes qué decirle a tu adolescente? Ya, bien chicos, ahora vamos con estas preguntas. Primero comenzando por esto, ¿no? ¿Qué hacer si no sé qué preguntar? A ver, es algo que suele pasar normal al inicio, creo que a todos nos pasa, inclusive hoy en día es algo que me pasa bastante, como que tal vez hay veces donde tengo que entrevistar a alguien y ya no sé qué más decirle. Pero hay algo que me dijo mi supervisor una vez que me gustaría transmitirles a ustedes y tiene que ver con que, bueno, al menos lo que me sucedía a mí es que yo estaba bastante centrado o enfocado en hacer preguntas que puedan servirme para recopilar información, que puedan servirme como insumo para una posible intervención. Entonces, más o menos seguía esa lógica, ¿no? La lógica que les mostré hace un rato del análisis funcional, por ejemplo, o de explorar cómo el área repercute en las áreas funcionales de la persona, perdón, cómo el problema, ¿no? Repercute en las áreas funcionales de la persona. Tal vez me centraba mucho en eso, dejando de lado el componente personal. ¿A qué me refiero con esto? Si no sabemos qué decir, esto es algo que nos pasa en consulta, en entrevistas solamente. Nos ha pasado cuando hablamos con personas. Ha habido veces en las que no hemos sabido qué decir. Probablemente si son personas cercanas a nosotros, no del todo. Nosotros respondemos con naturalidad, respondemos desde lo que nos nace responder en ese momento. Entonces, lo que les recomendaría, si no saben qué preguntar, o sea, qué cosa más pregunto, es imaginarse que la persona con quienes están hablando, la persona que está al frente de ustedes, cuando
tal vez atienden a personas, o incluso ahorita, ¿no? El adolescente mismo, probablemente es una persona que les está hablando de sufrimiento humano en general, ¿no? De los problemas que pueda tener el día a día, de algún inconveniente que haya tenido. Entonces, pensando en ese sentido, si un amigo viene y les comenta un problema a ustedes, ¿cómo reaccionan? ¿Le empiezan a hacer más preguntas para determinar la causa de su comportamiento o el por qué está así? ¿O tratan de validarlo, tratan de escucharlo, tratan de responder de la manera más genuina que puedan en ese momento porque es un amigo? Yo creo que lo mismo podría aplicarse acá, ¿no? Si es que el problema va, o el no saber qué preguntar está ligado a fijarse mucho en el componente cognitivo de tratar de preguntar cosas que me sean útiles para recopilar información para la intervención que vaya a hacer, para la redacción de la anamnesis que vaya a hacer, dejando de lado la naturalidad y la espontaneidad que tiene una conversación, una interacción humana. Entonces, tal vez en ese momento, no sé si puede, o sea, no sé si se puede hacer, o sea, ser consciente de lo que sucede en ese momento, ¿no? Como que si pasa y si me quedo en blanco, va a pasar. Y es algo que no podemos controlar. Pero al menos ahorita, si es que el tema, ¿no? El que no sepan qué preguntar va por esa línea, podría servirles, ¿no? El consejo de que piensen que están hablando con otra persona que siente, que tiene sus propios problemas y que está confiando en ustedes para decírselos, ¿no? Entonces, tratemos de responder de la forma en la que nos gustaría que nos respondan a nosotros, ¿no? Desde la empatía, cuestiones así tal vez, ¿no? Ahora, si el tema de no saber qué preguntar va por literalmente, ¿no? O sea, en el marco teórico, teóricamente hablando, ¿no? En el repertorio de preguntas que puedo tener, no sé qué más decir, o sea, porque no he estudiado lo suficiente tal vez, o no tengo mucha experiencia en eso, pues no pasa nada, porque estamos en proceso de formación aún, ¿no? Entonces, realmente no hay algo que se pueda hacer eh, porque no sabes qué preguntar, ¿no? Porque realmente no sabes. Entonces, eh, no habría otra salida que tal vez continuar por lo primero que dije, ¿no? Tal vez escuchando, validando, respondiendo empáticamente y cambiar de tema. Eh, cambiar de tema, otras preguntas o continuar con la entrevista como podamos, porque es parte de, ¿no? Es parte de, y mientras más práctica tengamos, mientras más situaciones, mientras más nos expongamos a estas situaciones de entrevista, vamos a entrenarnos también más en saber qué cosas preguntar, ¿no? Que es una de las cosas que es una habilidad, ¿no? Que puede tener un terapeuta, por ejemplo, ¿no? Se entrena habilidades. Y creo que eso es lo que les podría recomendar si es que no saben qué preguntar. Traten de ser lo más genuinos posibles, respetando la interacción natural que existe entre las personas y normal por esa parte, ¿no? No sé si Said quisiera decir algo al respecto. Claro, o sea, también comprender que se están formando ustedes chicos y de verdad decirles de corazón que como Fernanda y yo les hemos comentado y tal vez lo han visto, también nosotros nos equivocamos a veces y no tengan miedo de equivocarse ahorita, a admitir que tal vez no tienen todas las respuestas literalmente. Entonces, está bien si ahorita reconocen, mucho me quedé. Entonces, toma esta experiencia que estás teniendo de ok, lo hice, tal vez no fue la mejor, pero tómalo más bien con fuerza para que hagas una mejor entrevista a la siguiente y también haces tu propio autoanálisis de decir, ok, tal vez me apresuré al cómo contesté y pude haber hecho esto mejor. Tampoco es para que te tortures, pero sí para que pienses de a la siguiente que me toque entrevistar, lo puedo hacer mejor. Y eso es lo que, por ejemplo, lo unimos también a esto de qué hago si se queda callado. Es porque pensamos que si el adolescente se quedó callado y ya no respondió una pregunta, nosotros lo hicimos mal. Cuando no necesariamente es respecto a esto, es porque hay temas que a veces son delicados para el adolescente y también debemos, y se los he comentado y se los han repetido también ustedes, de que también el silencio nos dice algo. El silencio nos puede decir de que aquello le incomodó, por ejemplo,
y tal vez sea delicado para algunos adolescentes el hablar de la parte de psicosexualidad. Entonces, siempre se pregunta, obviamente, con bastante tacto, si es que quieren compartirnos respecto a ello. Y si se queda callado y nos dice que no, entonces también eso hay que respetar ese silencio. No es necesario. Recuerda poner más, si está en una balanza lo psicológico o la persona, gana la persona. ¿Por qué? Porque debes de respetar también aquello de lo cual te quiera compartir. Y si se queda callado, dale un espacio también porque también de repente es la primera vez que se está pudiendo expresar aquellos sentimientos y dile que está bien si en un momento no sabe qué decir, si no sabe cómo contestar lo que le has preguntado porque tal vez no lo había pensado. Tú sí estás yendo preparado con tus preguntas para este adolescente, pero él no sabía lo que le ibas a cuestionar. Entonces, justamente va a ser la primera vez que alguien lo está escuchando y permítete que también se abra un poco contigo en esta parte de que, ok, me quedé callado porque tal vez le dolió y ahí debes de también analizar la conducta de cómo vas a seguir. Y es por eso que las pusimos juntas porque suenen bastante. Hay momentos en que será bueno de que dejes lo psicológico de un lado para darle más peso a la persona, para que digas, ok, se quedó callado. Y también nuestro tacto como psicólogos en esta parte de que te entiendo, valida. Yo lo que sugiero es de que si se queda callado es porque algo de lo que te contó tal vez fue muy fuerte y no necesariamente. Recordemos que cuando hemos visto todas las clases les dijimos, no es que el adolescente sea malo, es que también está descubriendo su identidad. Entonces hay que validarle de que está bien si ahorita no sabe qué decir y que en ese momento le estamos dando un espacio para que pueda comunicarse. Entonces, eso es lo que le sugerimos, por lo menos. No sé si Fernando quiera complementar algo ahí de su experiencia, tal vez. Sí, tal cual como dices ahí. O sea, ¿qué hacer si alguien se queda callado? Nosotros en ese momento tal vez no ganamos nada comiéndonos la cabeza, ¿no? Pensando, uy, capaz dije algo, no dije... Pueden ser hipótesis que son válidas, pero concretamente, ¿qué hacemos en ese momento? ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo diría o recomendaría que ustedes puedan tal vez, tal cual, o sea, confrontar el pensamiento que ustedes tienen, ¿no? Del por qué se está quedando callado. Si ustedes piensan que se está quedando callado porque tal vez dijeron algo que no le gustó, que puede ser, decirles, ¿no? Oye, noto que estás callado o que no estás respondiendo de manera... O sea, te noto algo incómodo, ¿no? No sé si sea solo mi percepción o realmente sea así, pero quería preguntarte porque me da esa sensación, ¿no? ¿Está pasando algo? Entonces, tal cual, confrontar la situación. Y es normal, creo, también tener miedo en el sentido de que, pucha, ¿no? Tal vez vaya a pensar que lo estoy invalidando, ¿no? No sé, que tal vez lo estoy juzgando por preguntarle o confrontar directamente su timidez, porque es algo que probablemente le haga sentir mal, ¿no? Por eso se queda callado. Pero lo ideal, diría, es que se pueda resolver, ¿no? En ese momento el tema. Se puede abordar los pensamientos, las emociones de la persona, o sea, del evaluado, del adolescente en ese momento, para que todo quede claro, ¿no? Y así también nosotros nos salvamos, nos libramos de dudas, ¿no? No podemos controlar lo que va a pasar, pero al menos podemos intentarlo si queremos que eso es lo correcto, ¿no? Entonces, ¿por qué no preguntarle y ver qué pasa? Creo que esa también podría ser una alternativa, ¿no? Y bueno, esto ha sido todo por hoy día, chicos. Eh, Les agradezco por quedarse hasta tarde. Son casi las 11, deben estar cansados. Yo también. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a estas dos últimas preguntas que hemos tratado o en general de toda todas las partes, ¿no? Que hemos estado repasando, los consejos tal vez que les hemos intentado dar.
Sí, chicos, ahora es cuando pueden hacer preguntas y sin ningún miedo. Nosotros también ya sabemos de que si se quedan callados también está bien, pueden expresarse ahorita, no se queden callados ustedes. Sí, Milagros, coméntanos. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Bueno, ante todo, muchas gracias por esta charla. Mi pregunta es sobre el consentimiento informado, el que nos ha compartido la profesora, a diferencia del que nos compartió el ciclo anterior. No veo la parte en la que dice yo, o sea, el nombre de la mamá, y donde se pone el nombre del adolescente en este caso. ¿Pero lo debo incluir? Sí, puedes usar, si lo ves más conveniente, de repente el modelo del ciclo pasado, porque al final del día es justamente que la madre está autorizando que realices la entrevista. Entonces, si lo ves más conveniente el otro, no hay ningún problema, porque en ambos se especifica que la madre está de acuerdo con la realización de la actividad y que está haciendo por fines académicos. Está bien, gracias. Yo también tengo una consulta. La profesora nos dio una estructura y ahí están las preguntas. ¿Tengo que necesariamente usar esas preguntas o puedo añadir también unas preguntas más que complementen aquellas preguntas que ya están ahí? Claro, puedes colocar las preguntas que veas necesarias. Recuerden que es más que nada, las preguntas que se les da, que es para la anamnesis, es una guía, pero no necesariamente la tienen que hacer al pie de la letra. Ustedes van a ver que conforme se desarrolle la entrevista, habrá algunas preguntas que ustedes mismos vean que pueden surgir y será mejor que sea de manera natural y las expresen. Gracias. Sí, Melissa. Chicos, yo tengo una consulta. ¿Qué sería más conveniente, con quién sería más conveniente iniciar la entrevista? ¿Con la mamá o con el adolescente? Yo creo que pueden ser intercambiables, pero por temas tal vez de acceso a la información directa, yo diría que la madre primero. ¿Por qué? Porque a la mamá, o sea, vas a conocer la perspectiva de la madre que tiene, ¿no? Con respecto a su hija, las cosas que hace. Entonces, una vez ya tienes la perspectiva del apoderado, del adulto en mente, luego ya puedes, creo, con algún cierto conocimiento del caso, abordar también las preguntas que puedes hacerle al adolescente. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer si es que lo haces al revés, ¿no? Pero o sea, ya creo que es preferencia. Yo recomendaría que fuera primero madre y luego adolescente. Ok, gracias. Michelle. Las conversaciones con la mamá y la adolescente deben darse, o sea, capaz de días distintos, pero en plan, en una sola sesión, o hay un número de sesiones mínimas para poder tener una dilación que recomienden. Ay, no te escuché bien. O sea, que las sesiones deben darse en pueden darse en días diferentes, ¿comentaste? Sí, o sea, al momento de realizar la entrevista, tienes que realizar todas las preguntas en plan, en una sola entrevista o puede ser sesionada. Ya. Sí, sí puede ser en varios días. No hay problema. No hay problema con eso mientras que puedas o consideres que haciéndolo de esa manera puedes capturar la suficiente información como para completar los apartados de la anamnesis. No hay problema. Ya sea motivo de consulta y así. ¿No? Sí, yo creo que no hay problema, ¿no? Sí, Sí, Matías. Matías. Respecto a eso, si se lleva a realizar la entrevista en 2 días, de igual manera se tendría que poner en conducta todo lo que se presentó en esos 2 días, ¿no? Sí, harías lo que es una pequeña síntesis. En lo que es el apartado de conducta, se inicia, por ejemplo, escribiendo un pequeño párrafo de cómo es el ambiente,
Pero si es en el mismo ambiente, creo que vas a ver que haya ciertos patrones de conducta generales y eso es lo que colocarías. Recuerda que es lo más relevante, no es necesariamente muy detallado. ¿Alguien más, chicos? Sí, para ir dando por finalizada nuestra sesión. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Entonces creo que sin más preguntas decimos gracias. Gracias por quedarse, chicos, y esperamos que a los que ya hayan realizado sus entrevistas les haya servido para que